Amén. Que su pueblo sea edificado en Cristo, en Jesús, el Mesías, como cabeza de su pueblo. Mateo 11 es un capítulo que representa un buen ejemplo del profundo conocimiento del corazón y la psicología humana caída que Jesús tenía del hombre, que Jesús tiene del hombre. Y es normal porque Jesús creó al ser humano. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Jesús estaba en la creación del hombre y Jesús conoce perfectamente la desestructuración que hay en el hombre después de la caída. En el versículo 1, Jesús le da instrucciones a sus 12 discípulos, aquí no los llama apóstoles, los llama los 12 discípulos, y dice que de allí se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús sabía, de hecho, él experimentó en sí mismo que en el lugar donde todo el mundo te conoce desde que eras pequeño, desde que eras jovencito, es más difícil que te escuchen. Nadie es profeta en su propia tierra. Y eso le pasó a Jesús en Nazaret. ¿No es este el hijo del carpintero? Si le hemos visto de hace tanto tiempo, le conocemos perfectamente. ¿De dónde saca estas cosas? Dudaban de él porque le conocían. Y esto es importante, hermanos, para tener sagacidad a la hora de tomar decisiones cuando predicamos el Evangelio. Por eso aquí es Jesús mismo el que va a enseñar a las ciudades de los 12. Porque allá los 12 les conocían perfectamente de siempre. Y hay veces, hermanos, que necesitamos esta sabiduría porque a lo mejor tus vecinos te han visto crecer. Hay familiares que te han visto de niño y no siempre es tan fácil predicarles del Evangelio y predicarles el Evangelio del reino y la sabiduría de lo alto porque nos han visto desde que éramos niños o conocen nuestra trayectoria. Y esto no quiere decir que uno haya dado mal testimonio y sea por eso, no, es una cuestión de psicología humana. Es muy difícil que tú pongas en alta estima o en autoridad el mensaje de alguien que por razón de edad o cuestiones de esta naturaleza, pues normalmente tú has estado por encima. No quiero decir que no sea posible, pero es complicado. Y Jesús sabía eso. Así que a la ciudad de los 12, Jesús mismo fue a enseñar. Y en estas circunstancias, Juan envió 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Ya conocéis la historia, por causa del tiempo no me meto en ella, pero ya sabéis por qué motivos Juan estaba preso. Por ser fiel a los mandamientos de Dios y decir que tienen validez. Por decir la inmoralidad que se estaba cometiendo a alguien. Así que él estaba preso. Y entonces Juan, muchos autores piensan que Juan estaba dudando. Yo entiendo también que cuando estás en una cárcel te tienes que plantear muchas cosas y tienes que darle muchas vueltas al coco. Aunque no sepamos exactamente por qué, Juan manda a 2 discípulos para que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le responde con texto bíblico o con mensaje que había sido dicho por los profetas. La respuesta es decirle que Juan se entere las cosas que estáis escuchando y que estáis viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús está citando parte de texto de Isaías. Fijaos lo que dice Isaías 35, 4 al 6. Cojo el final del 4. Vuestro Dios viene con retribución, con pago, eso es juicio. Es curioso que de esta profecía Jesús esta parte no la dice.
no era el momento en el que se iba a ejecutar juicio. Pero luego dice el 4, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién es Jesús? Dios mismo vendrá y os salvará. Y dice, entonces, cuando Dios mismo venga a salvaros, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y Jesús responde, de alguna forma, contestando esto. Está contestando que se está cumpliendo eso, esa parte de esa profecía. Y le está diciendo a Juan, ¿quién es él? Dios mismo vendrá y os salvará. Inmediatamente después Jesús dice algo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué dice eso Jesús después de esta situación con los discípulos de Juan? Porque probablemente Juan, como otros, tenían una expectativa de cómo tenía que ser el Mesías. Estaría pensando como la mayoría de los judíos y del pueblo de Israel que había aquí. ¿Quién debía ser el Mesías? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿El Mesías qué haría con los romanos? ¿Qué hará con su pueblo? Tendrían expectativas de lo que el Mesías tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. ¿Y qué pasa si no se cumplen esas expectativas? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Citar Biblia, esto se está cumpliendo. Y hermano, yo quiero hacer un alto aquí, no sé lo que me dé tiempo, pero quiero ser práctico. ¿Cómo Jesús conoce y sabe perfectamente cómo somos? Y dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Sabes quién puede tropezar en Jesús? El que tenga expectativas de cómo tiene que ser Jesús y lo que tiene que hacer Jesús y no se cumplan. Jesús no juega eso. Jesús es quien es y hace lo que Él sabe que tiene que hacer. Cuando nosotros vamos al Jesús que se revela por la Escritura, el Jesús revelado, el Jesús que tiene toda potestad, el Jesús que manda, el que gobierna, ahí no hallamos tropiezo. El problema es cuando yo creo que Jesús hará esto, hará lo otro, o el Señor tiene que ser así. ¿Y qué pasa cuando eso no se cumple? ¿Qué pasa cuando Jesús es el Jesús de toda la Biblia y no el Jesús solo de mis textos favoritos? ¿Tropezamos? Estoy enfadado con el Señor porque no entiendo por qué me ha pasado eso. Estás encontrando tropiezo en Él. Porque Jesús no es el que, como es mi amigo, pues voy a procurar no ofender a mi amigo, llevarme medio bien con él y que mi amigo me ayude cuando yo tenga problemas. Ese es el Jesús que muchos entienden. Es seguro que si ese es el Jesús que tú tienes en tu mente y en tu corazón, más tarde o más temprano vas a encontrar tropiezos en Él. Porque no nos olvidemos que Jesús no es el que me acompaña y bueno, como me acompaña y ha sufrido por mí, pues voy a procurar ¿no? agradarle un poco y cuando yo tenga problemas Él me ayuda. No funciona así, hermanos. Ese no es el Jesús que revela la Escritura. Que Él me pueda ayudar y de hecho nos ayuda y dependemos de Él, sin duda. Pero tropezamos en Él cuando no nos damos cuenta que Él es el Señor, el que gobierna. Él tiene sus planes, sus propósitos, sus tiempos, y que estamos para seguirle en todo. Ese es el Jesús de las Escrituras. Ese es el Jesús en el cual no hay otro tropiezo. Porque ese es el Jesús que cuando yo soy consciente de eso, si las cosas no son como yo espero o cuando yo espero,
seguiré adorándole y diré, tú eres el Señor en las mejores, en las peores, o cuando yo estoy mejor o cuando no estoy mejor. Y esto, hermanos, es importante, porque si no tropezamos en imágenes que nos hacemos de Jesús y que muchas veces no son bíblicas o son solamente una parte de ellas. Como decía antes, el Jesús de mis textos favoritos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿El que te da experiencias religiosas? ¿El que te da experiencias musicales? ¿Y qué pasa cuando esos sentimientos no están? ¿Qué pasa si esas experiencias desaparecen? ¿O durante un tiempo no te las encuentras? ¿Está fallando Jesús? ¿O está fallando el conocimiento del Jesús real que tú tienes? Hermano, esto es importante para no hallar tropiezo en él. No puedo inventarme lo que la Biblia no dice. Pero si Juan, como estoy seguro, conocía las Escrituras y la respuesta de los discípulos es, ¿se está cumpliendo esto? Y Juan conocía la Escritura, quizá Juan pensó, entonces es Dios mismo que ha venido a salvarnos. Como está escrito, aunque la manera en la que yo pensaba que fuesen a ocurrir las cosas, no sean. Este es el señorío, hermanos, del Señor Jesucristo. Y luego Jesús le dice a los que están allí, ¿qué salisteis a ver? ¿Quién pensáis que es Juan el Bautista? Unos dicen que una cosa, cada uno tiene su opinión. ¿De quién era? ¿Qué salisteis a ver? Esto en el versículo 9. ¿A un profeta? Pues sí, profeta. Pero también os digo, más todavía que un profeta. Porque este Juan, es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero, mi ángel, esta es la palabra en griego, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está citando Malaquías 3:1. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado ninguno otro mayor que Juan. O sea, de todos los que han nacido de mujer, no ha habido ningún profeta mayor que este. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hermano, hay algo que yo quiero subrayar aquí hablando de la psicología humana. La psicología humana, a pesar de que Juan invitó al arrepentimiento, predicó el evangelio del reino, bautizó, llevó una vida de testimonio, una vida apartada del sistema, la mentalidad humana caída diría, si está en la cárcel, algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Y de seguro se olvidan de todo lo que haya sucedido antes, de testimonio de años, de vida santa, de invitación a otros a una vida santa. Pero si está en la cárcel, algo habrá hecho. Jesús no funciona así. Está en la cárcel, su expectativa quizá no se ha cumplido, y Jesús le da una respuesta. Dios mismo ha venido a salvar porque están pasando estas cosas y esto estaba dicho. Curiosamente, la parte del juicio de la profecía no la menciona. Pero Jesús no es como nosotros. Jesús coge a este hombre que está en la cárcel por causa de predicar el reino a personas que estaban por encima de él en cuanto a autoridad humana, y Jesús va y lo honra. Jesús va y lo honra. Jesús conoce perfectamente cómo somos. Él no es como nosotros. Bendito sea su nombre. Así que Juan es mayor que cualquier profeta porque preparó el camino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Preparó el camino del que antes que Abraham fuese yo soy, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no era cualquiera, porque Juan el Bautista, fíjate,
el mayor de todos los profetas, y no se registra ningún milagro que hiciera. Esto es importante para lo que vamos a ver ahora. Juan el Bautista, el mayor de entre todos, ningún profeta mayor que él. De todos los nacidos de mujer, ninguno mayor. Y no hizo milagros, que sepamos. Y no debe ser lo importante, aun si los hubiera hecho, no debe ser lo más importante porque no se registran. Pero estaba preparando el camino del Señor y santificó su vida para eso. Él era hijo de sacerdote y cuando toda la casta sacerdotal en el templo, la mayor parte de la casta religiosa, la casta política, estaba todo corrupto, pero él llevó una vida santa, apartada, entregada, según la voluntad de Dios, y preparó el camino del Señor. Por eso él era un sacerdote especial. A que cuando piensa en Juan el Bautista no se te viene a la mente que era sacerdote. Su padre había sido sumo sacerdote, según el turno de Abías, ¿recordáis? Así que Juan el Bautista era hijo de sacerdote. Él preparó el camino del Señor y conforme a las Escrituras el que declaró, según la ley, un sacerdote era el que decía, este cordero está perfecto, sin ningún tipo de tara, este puede ser sacrificado. Así que Juan el Bautista fue el sacerdote santo, sacerdote justo, sacerdote de testimonio, que preparó el camino del Señor y declaró, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin mancha, perfecto. Le dio el ok. Le dio el ok. Y Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Hermanos, el reino de Dios, aunque se va a establecer un día, pero el reino de Dios se va introduciendo poco a poco. Ya está entre nosotros conforme vamos obedeciendo. Ya se puede obedecer. Ya se puede aceptar el señorío de Cristo y funcionar conforme a ese señorío. Es un ofrecimiento que tenemos. Los que estamos reunidos aquí es porque se supone que así es como queremos vivir en medio de este mundo. Pero Jesús avisa, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo que está diciendo es que el reino se está introduciendo violentamente y vivir el reino es cosa no de todo el mundo. En este mundo hay gente que no vive conforme al reino de Dios. Es cosa de remanentes que deciden esforzarse en vivir conforme al señorío de Jesucristo, y esto va a traer oposición y violencia. Esto no va a gustar. Así se va introduciendo el reino. Esfuérzate y sé valiente para vivir conforme al reino. Y tendremos oposición. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si somos creyentes y todo nos va muy bien, gracias al Señor a veces tenemos tiempos de remanso, de paz y de bendiciones que Él nos da. Pero si toda la vida es estar bien, yo me preguntaría, Señor, ¿estoy viviendo piadosamente? Si siempre estás bien, no sé hasta qué punto estar siempre bien, eso puede ser una bendición. Porque quizá uno no vive piadosamente. Yo me pregunté esto una vez delante del Señor. El Señor abrió mis ojos a ciertas cosas y entonces me di cuenta que vivir piadosamente significaba oposición. Y dije, ay Señor, si lo llevo a saber no te digo nada. No, no dije eso. Gracias Señor. Ahora has abierto mis ojos. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esto es interesante, hermanos, porque después de Juan, lo que tenemos es el testimonio y el que habla es el Hijo. Hebreos 1, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza la epístola a los Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, en el Hijo. Así que esto es interesante, hermanos, porque los profetas y aun Juan profetizaron cosas, pero la revelación no era completa. O hay cosas que ellos hubieran querido vivir y no pudieron.
Esto lo tenemos en algunos pasajes. Primera de Pedro 1 dice que los profetas profetizaban de la gracia destinada a nosotros. Ellos inquirían con diligencia. Ellos escudriñaban, indagaban acerca de esta salvación. Atisbaban cosas. ¿Qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Dice que tenía el Espíritu de Cristo, ¿eh? Dice que los profetas tenían el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo funcionaba antes de que Él se encarnara. Pues dice que se anunciaban cosas, pero ellos no tenían todavía, querían más, pero lo que se les revelaba, lo que se les revelaba. Y no solamente eso, sino que en Hebreos 11, cuando se hablan de héroes de fe, algunos de ellos eran profetas, muchos profetizaron, muchos tenían revelación de Dios, y alcanzaron buen testimonio, no por medio de obras, dice que mediante la fe. Y todos son del Antiguo Testamento. Pues mediante la fe, ellos no recibieron lo prometido. Pero Cristo vino y dijo que el reino de los cielos se ha acercado. A partir de entonces, en la reconciliación con Él y en la predicación del reino, se está introduciendo. Y aquí estamos tú y yo, con una revelación más completa, sabiendo quién es la persona que trae la salvación, que viene con juicio, con retribución y pago en su momento, como decía Isaías 35, y sabemos lo que quiere porque lo ha dejado bastante claro. Por tanto, hermano, si nosotros tenemos una revelación que cuando el Padre ha querido darla, la tenemos más sencilla de entender, tenemos una responsabilidad para funcionar conforme a ella. Porque Hebreos 11 dice que estos que tuvieron buen testimonio mediante la fe, ni alcanzaron cosas que estaban prometidas, nosotros también tenemos promesas, pero hay cosas que no las atisbaban aún, y su fe se mantuvo. Nosotros tenemos que tener fe en el Señor, aunque no hayamos recibido aún todo lo prometido, pero que sepamos que aún tenemos más revelación que otros hermanos nuestros de hace un montón de años. Por eso hay que darle gracias al Señor por ello y ser consecuentes. Jesús dijo después, si queréis recibirlo, si queréis tener esto en cuenta, Él es aquel Elías que había de venir. Hay gente que piensa que Juan el Bautista era una especie de reencarnación de Elías. No dice eso la palabra. Una cosa es tener el alma de Elías, una especie de reencarnación, y otra cosa es tener el espíritu de Elías. Y no es lo mismo. Lucas 1, 16 y 17. Hablando de Juan el Bautista, dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ese fue el ministerio de Juan, aparte de preparar el camino del Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahora fijaos, Elías hizo milagros, pero Juan el Bautista no. ¿Poder para qué? Y te lo dice. Poder para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, hay gente que quisiera tener poder para el espectáculo, hacer milagros para un espectáculo, pero el mayor de todos los nacidos de mujer, hasta ese momento que el Señor Jesús dijo, tenía el espíritu y el poder de Elías, pero no para hacer un show, sino poder para llevar el pueblo a tener un corazón dispuesto, para llevar al arrepentimiento. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Y ya voy a terminar. Me voy a dejar algunas cosas, la verdad, pero bueno. Quizá diga alguna más y termino. Pero mira, hermano, nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor poder, no para ningún tipo de show. Si el Señor quiere dar señales, que las dé. Pero el anhelo de nuestro corazón debe ser tener poder para poder predicar el Evangelio del Reino, que significa empezar por el arrepentimiento. Eso necesita poder de Dios. Por eso, hermanos, yo invito
Aquí se están coordinando y se están preparando cuestiones también para evangelizar. No es simplemente, Señor, pido que se conviertan. No solamente es orar por el que ha de convertirse. También hay que orar por nosotros para que tengamos poder para volver el corazón de otros a Dios. Y yo invito, para las reuniones de oración que tengamos próximas, los que presiden, si quieren tomar nota y si no, no. Pero que oremos para que el Señor nos dé poder para poder volver el corazón de otros a Dios. Eso es un milagro, ¿eh? Cambiar el corazón de alguien. ¿No te ha pasado una vez que has querido que alguien cambie y no puede? Y otros están queriendo que cambies tú. O eso lo hace el Señor, olvídate, ¿eh? Poder para volver el corazón. Un pueblo dispuesto, hermanos. Y luego, en los versículos 16 en adelante, 2 detalles en unos segundos. Jesús, conociendo la psicología humana, viene a decir, cuando dice, os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no lamentasteis. A Juan el Bautista decía, uy, este tiene un demonio, está apartado de todo y vaya forma de vivir, ni bebe, ni come, no le gusta la fiesta, lleva una vida ascética, lo que nosotros diríamos una vida ascética. Y le culpaban de que tenía un demonio. Y Jesús, que se acercaba a los pecadores, claro, no para pecar, sino para predicar. Pues dice, uy, este es un comilón y un bebedor. Así es el corazón humano, hermano. Así somos psicológicamente. Cuando nos posicionamos en algo, da igual los argumentos, da igual lo que haga, de ahí no hay quien nos mueva. Cuando nos obstinamos en algo, ¿te has dado cuenta que cuando una persona está posesionada, le puedes dar argumentos de una cosa por todos lados, le muestras la verdad, pero esto, lo otro, y te fuerza y te fuerza? No. O te sale por cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Así es el corazón del hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque ya que somos tan contradictorios e incoherentes en nuestra propia psicología, vuelvo a insistir en la necesidad de pedir poder para volver los corazones a Dios. Ojalá esto sea lo único que se os quedara de esta predicación. Si esto fuera lo único, para pedírselo a Dios. ¿Y qué significa volverse a Dios? Aprended de mí porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso dijo Jesús. El yugo significa las enseñanzas y las imposiciones. En Hechos 15:10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El yugo de Jesús es fácil. Fácil no quiere decir que nosotros decidimos que entra en la oferta o no. Es fácil porque muchas veces significa romper ligaduras con el sistema, despojarnos de cosas que a veces nos atrapan y no nos damos cuenta. Hay veces que cargamos con ligaduras que pudiéramos despojarnos, pero no queremos porque no hemos acostumbrado a ellas. No sé si alguien lo ha dicho aquí y lo voy a repetir. ¿Sabéis cómo cuidan en la India y cómo tienen cerca de ellos a los elefantes? ¿Verdad? El elefante, cuando es pequeño, se le pone una cuerda que, como el elefante es pequeño, no tiene fuerza para quitarse de ella. Entonces, cuando el elefante es pequeñito y quiere soltarse de la cuerda, no tiene fuerza. Y esa cuerda la tiene ahí un día y otro y otro. ¿Y sabes una cosa? Como el elefante está acostumbrado a eso, cuando ya es un bicharraco de unas pocas de toneladas, una cuerdecita que podría romper haciendo un poquito así, no se la quita. Porque piensa que como no podía, cuando era pequeño, es la de siempre y ya asume que esa cuerda no la puede romper. Este ejemplo, hermano, hay quien lo utiliza para temas de nueva era, de meditaciones y todo eso. Yo quiero utilizarlo en un sentido bíblico. Hay ataduras que tenemos que no es que el Señor necesitemos que el Señor nos libre de ellas, es que estamos acostumbrados a ellas y no queremos, porque es la de siempre. Y el yugo de Jesús es fácil y es una carga ligera. No es tanto, pero a veces implica soltar carga que Él no te tiene que librar, es que tienes que querer tú.
Y eso nos da libertad y descanso para el alma. Hermanos, lo que de aquí haya sido edificación, ahí quede. El Señor es bueno. Bendito sea su nombre. Que nos dé poder para volver los corazones al único Dios verdadero y a Jesucristo.